hemos invitado a Magali Ávila, que es la directora del programa de gobernanza ambiental de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, esta organización importante de lucha contra la corrupción. No sé si ya está con nosotros Diandra. Si es así, le damos la bienvenida. Diandra, hola Magali. Hola Clara Elvira, Daniel, muchas gracias por la invitación. Daniel, antes de empezar, yo quisiera que veamos el TikTok de Martín Arredondo. Y tú nos cuentas de qué se trata ese lugar, porque el TikTok ha tenido que ser silenciado por un asunto de derechos de música, pero nos parecen tan relevantes las imágenes. Le damos crédito a Martín Arredondo, que estuvo en Amazonas y que le mostró al Perú lo que está pasando en Amazonas. Veamos el TikTok y ahí ya avanzamos. El Pueblo de los Muertos. Esta es la ruta turística. Es una zona arqueológica y ahí Martín cuenta, así quedó, provincia de Luya, distrito Lamud. El incendio forestal, este es Martín Arredondo, trabajamos con él en América, ha recorrido el Perú, es un viajero que conoce bien el Perú. Todo eso que ustedes ven negro era verde del Amazonas. Hoy es un lugar desolado. Y él habla de las civilizaciones antiguas en la provincia de Luya. Los sarcófagos felizmente se protegieron porque están en esa roca, ¿no? Enclavados en la roca y todavía permanecen esos sarcófagos. Pero lo que ha ocurrido en la Amazonía con estos incendios forestales es una herida profunda al Perú. Probablemente, y esto nos lo dirá Magali con más conocimiento de causa, la reparación de esto va a ser, no sé si posible, pero muy difícil. Así que ahí te dejo. Esa es una de las áreas de la antigua cultura chachapoya, es una cultura prehispánica, preinca también. Ali, bueno, buenas noches y bienvenida. ¿Por qué está pasando esto? Mira, hace 3 semanas se iniciaron ya los incendios forestales. El monitoreo el sistema de monitoreo de los incendios forestales del CERFOR identificó que habían incendios en casi todo el país, ¿no? En 20 regiones, una cosa alarmante. Hasta ayer han habido más o menos unas 15 personas fallecidas en varias regiones, en las principales regiones donde han habido focos de incendios en el país. Y yo podría indicar que hay como 4 factores que han impulsado o que podrían haber generado esta catástrofe que estamos viviendo y que estamos sufriendo gran parte del territorio nacional, ¿no? El primero tiene que ver con las sequías y con el aumento de la temperatura por el cambio climático. Como ustedes han visto y seguramente deben haber conocido, digamos, el clima ha aumentado de una manera enorme, ¿no? Hace 2 días vi en las noticias que San Martín había llegado a 40 grados inclusive, ¿no? Otro de los puntos o de los factores habilitantes tiene que ver con las malas prácticas agrícolas para el tema de quema y la limpia de parcelas agrícolas. Y hay 2 temas que son, digamos, que son mayores o mayúsculos, que tienen que ver justamente con el debilitamiento de las políticas públicas para el tema ambiental y para el tema forestal, como ya se ha mencionado, el tema de la ley, la denominada ley antiforestal, y otro tema que también es importante indicar, que es el tema de delitos ambientales, ¿no? El avance de los delitos ambientales en la Amazonía ha generado deforestación. De hecho, solamente en el 2020, que fue el año pandémico, se deforestaron más de 200.000 hectáreas de bosque amazónico, cifra histórica, y evidentemente eso ha generado pérdida de cobertura boscosa, ¿no? Y por supuesto degradación de tierras y de terrenos donde antes había bosque, ¿no? Estoy hablando pues de minería ilegal, de tal ilegal, de también otros temas relacionados a cultivos ilícitos, por ejemplo. Pero son estos 4 factores los que podrían, digamos, haber generado las condiciones para que esta catástrofe que estamos viendo en este momento ocurra en las dimensiones y en la magnitud en la que está ocurriendo, ¿no?
Explica, por favor, esa relación entre la ley antiforestal y lo que está ocurriendo. ¿Cuál es si es una relación de causa-efecto? Y es interesante que lo estés planteando porque además lo ha planteado alguien que es parte del Estado, alguien que es parte de un funcionario de CERNAM, declaró, no recuerdo si en RPP o en Canal N, que gracias a esta ley antiforestal es que los pequeños agricultores sienten que tienen carta blanca y que pueden hacerlo, que pueden talar y posteriormente quemar. Y esto está ocurriendo muchísimo, incluso más que antes. Explica, por favor, la relación. Bueno, para explicar, yo quiero indicar que en el año 2011 fue promulgada la ley 29763 y sus reglamentos, pues, porque son 4, se aprobaron en el 2015. Esta es la ley que estuvo vigente hasta prácticamente inicios de este año, ¿no? Hubieron varios intentos durante los últimos 3 años de modificar esta norma. Finalmente se modifica la norma este año, en enero, y la denominada ley antiforestal, que es la 31973, que actualmente ya está publicada, está aprobada, ¿no? Y promulgada. Esta ley lo que ha hecho es modificar artículos de la ley forestal anterior, ¿no? El artículo básicamente 29, el artículo 33, y también sus disposiciones finales que regulan los cambios en los procesos de clasificación de tierras y de zonificación, en lo cual ha generado afectación de los artículos mencionados, ¿no? Y también afectación del artículo 37, el artículo 38. ¿Qué tienen que ver estos artículos para que impacte, digamos, en el tema básicamente del sector forestal y debilite la gobernanza forestal en el país? Es que estos artículos modifican y limitan la participación del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en la zonificación forestal, y suspenden también todo lo que tiene que ver con la obligación de contar con una zonificación forestal aprobada hasta por 3 años, ¿no? Para otorgar títulos habilitantes. Y también generan cambios en los procedimientos de clasificación de tierras. Se constituye un incentivo, por tanto, perverso para hacerse de tierras en la Amazonía, ¿no? Y podría favorecer a la deforestación por medio de incendios forestales, como ya los hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque se exceptúa de obligación de realizar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Este es un término dentro de la ley que se manejaba y se protegía durante muchísimos años, ¿no? Y esto genera que la obligación de haber contado con autorizaciones de cambio de uso, como se hacía antes para predios privados, para predios que contaran con título de propiedad o con título constancias de posesión, se podrían deforestar sin autorización hasta la fecha de entrada de vigencia de la ley. Es decir, se puede sanear los procesos anteriores de deforestación y, como mencionaba, se puede generar un incentivo perverso porque, claro, si yo quiero ampliar la frontera agrícola, ¿qué voy a hacer? Voy a poder empezar a quemar, ¿no? No es que todos los predios que se hayan quemado, evidentemente, se hayan hecho de manera intencionada, porque esto, pero evidentemente, pues, donde no hay control, donde se han flexibilizado las normas, pues pueden ocurrir este tipo de escenarios, ¿no? Y por supuesto, cuando se modifica esta ley, que creo que es importante indicarlo también, o sea, en la elaboración de la ley previa fue un proceso participativo, consultivo, en donde se participó y donde intervinieron los diferentes actores con competencias, por supuesto, en materia forestal, pero también en materia de que eran usuarios del bosque, ¿no? Me refiero a pueblos indígenas, organizaciones indígenas, que evidentemente son los que viven en los bosques y que tienen los derechos ancestrales en los bosques y en sus territorios amazónicos, ¿no? Sin embargo, modificatoria, ni siquiera fueron convocados, ¿no? Es más, volviendo a un comentario que tú hacías, Daniel, donde una de las entidades públicas, un funcionario público se ha manifestado en función a este tema, en su momento, cuando se elaboran los proyectos de ley para la modificatoria de la ley forestal, el CERFOR, el MINAM, se pronunciaron, ¿no?
y los informes parece que también se pronunciaron indicando que esto iba a generar una afectación a la gobernanza forestal y ambiental del país, ¿no? Hay documentos técnicos que en su momento le hicieron llegar al Congreso para disuadirlo, y efectivamente en los diferentes momentos en que se quiso impulsar esta normativa, finalmente no se logró impulsar, ¿no? Y bueno, finalmente en diciembre ocurre todo este proceso hasta la promulgación de enero, que finalmente se logra generar la modificatoria, ¿no? Pero como les digo, estos son, digamos, constituyen, a mi entender, a mi punto de vista, ¿no? Como parte de estos factores habilitantes para que se dé estos escenarios tan perjudiciales para todos los ciudadanos, ¿no? Porque finalmente el impacto en los territorios donde se han llevado a cabo los incendios es mayúsculo, es una cosa enorme, ¿no? Los pueblos indígenas, por ejemplo, a diferencia de los incendios, por ejemplo, cuando se dan en la ciudad, no solamente pierden sus viviendas, ¿no? Que ya por sí constituye una catástrofe, sino que pierden buena parte del hábitat. Y sus modos de vida, porque ellos ahí cazan, se alimentan, recolectan, se curan, se sanan, porque están sus plantas medicinales, sus gochas. Entonces ellos, por ejemplo, no pueden hacer lo que te dice un doctor que hagas cuando estás expuesto a gases tóxicos, ¿no? Que es enciérrate, si no tienes un lugar donde estar, enciérrate en habitación, pon toallas húmedas en la parte de abajo, cúbrete. Las viviendas de las comunidades son abiertas justamente por el calor y las condiciones climáticas que existen, y su agua, porque muchos de ellos no tienen agua potable, está contaminada. Entonces, ¿cómo hacen para quitarse los metales y la contaminación de estas 3 semanas? Muchos de ellos tenemos información de comunidades y de algunas federaciones que nos han ido comentando que están tosiendo sangre, que están vomitando, que están mareados y no pueden salir. ¿A dónde van? ¿No? La semana pasada en Ucayali, igual, un humo tremendo, con ardor en los ojos, garganta, etcétera, ¿no? Sí, Magali, quiero para que resumamos un poco y expliquemos para quienes no somos expertos en estos temas ambientales. Sí. Si la zona ya ha sido quemada, si la zona ya ha perdido el follaje, ya ha perdido la vegetación, entonces ya se puede considerar zona agrícola y se puede ampliar la frontera agrícola. ¿Es así? ¿La ley establece eso? Se puede hacer un cambio de uso. Ya. O sea que podríamos pensar, el Premier dijo hoy que más del 70% de los incendios han sido provocados por mano humana. Si queremos pensar un poco más allá, podríamos pensar que eventualmente la mano humana no se refiere solamente a quienes hacen rituales para que llueva, que es una realidad, a quienes utilizan eso como una tradición, sino que además eventualmente podría haber una intencionalidad de ampliar la frontera agrícola acogiéndose a esa ley. Podría haber, o sea, es un condicional, pero podría existir, no tenemos las evidencias, pero dada la normativa, pues evidentemente sí podría existir, porque ahora están las condiciones habilitantes para que se dé, ¿no? Así es. Qué trágico. Daniel. O sea que primero vamos, en lugar de pedir el permiso para el cambio de uso, antes de deforestar y quemar, primero estamos quemando, estamos deforestando y quemando, y así se está generando todo esto. Y eso es parte de como señala el funcionario, de la Carta Blanca que nosotros asumimos, ¿no? Que los pequeños agricultores asumen que les otorga la ley antiforestal, ¿correcto? Correcto, y además yo también quiero indicar otro tema, ¿no? Que no se ha hablado mucho, pero que es importante indicarlo, que no existe un plan de prevención y reducción de incendios forestales activo. Hubo uno que estaba activo desde el 2019 hasta el 2022 y simplemente no se renovó, no se actualizó y no existe. Actualmente no existe, ¿no? Este plan es aprobado por el CERFOR y de hecho lo lideraba el CERFOR, ¿no? Pero su vigencia ya caducó en el 2022 y en la actualidad no existe un plan, ¿no?
Y esto es escandaloso, ¿no? Porque evidentemente, teniendo justamente el histórico, el antecedente de que han habido incendios en la región, con el antecedente tan brutal que hubo en Brasil, con los incendios forestales que hubieron, evidentemente hemos tenido que tener un plan de prevención, de mitigación, de reducción de incendios, cosa que no ha habido, ¿no? Y ahora estamos viendo los impactos enormes y las pérdidas enormes de daños a pequeños agricultores, a población indígena, etcétera, ¿no? Y también existe una ley, que es la ley 29664, ¿no? Que trabaja todo el tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que está activa, ¿no? Pero habría que ver, digamos, cómo esto está funcionando, ¿no? Yo creo que es importante también traer, digamos, a esta discusión, a este espacio, algo que plantea la gente de las mancomunidades, ¿no? Las mancomunidades se han pronunciado hace poco, que son los gobiernos regionales amazónicos, y ellos mencionaron justamente algo que es súper importante de indicar, ¿no? Que ellos indicaban que era que le exigían no solamente digamos, la activación de la declaratoria de emergencia ambiental, ¿no? que lo han estado pidiendo estos 8 gobiernos regionales y evidentemente la ciudadanía en general, sino que también demandaban una moratoria de las autorizaciones del cambio de uso de suelo, ¿no? Eso lo han exigido, ya no lo decimos nosotros, lo dice la propia mancomunidad, ¿no? Y justamente dice eso, ¿no? Exactamente va a tu consulta, Clara Elvira, ¿no? Ellos exigen una moratoria de la autorización de cambio de uso del suelo para la conversión de bosques en la Amazonía y que se modifiquen todas las normas legales para su prohibición absoluta, porque la deforestación debe ser detenida. Esto es algo que lo dicen los propios gobernadores regionales de estas regiones amazónicas en el entendido de que efectivamente estas leyes que se promulgaron sin consulta previa, ¿no? Y además de manera muy rápida, sin respetar además las opiniones técnicas anteriores que se habían dado por el INAM, por el CERFOR, porque es la autoridad forestal, etcétera, y desconociendo esto se aprobaron, ¿no? Desconociendo luego, y no se ha derogado, ¿no? De hecho, actualmente hay 3 procesos que indican que esta ley es anticonstitucional, ¿no? Claro. Y están A ver si se escucha a las comunidades y sobre todo se empiezan a discutir estos pedidos. Difícil, pero bien ponerlo en agenda. Bien ponerlo en agenda de parte de ellos, y aquí también, bueno, para esto está réplica, para que pongamos en agenda y en debate este tipo de temas. Bien explicado, como siempre, Magali, muchísimas gracias por haber estado aquí en Epicentro. Gracias, Daniel, gracias, Clara Elvira.